la oración en la que no hay nada que sea más allá de nuestra persona, nuestras voces, nuestro corazón. No hay nada en la oración que tenga que ver con algo que me lleve a buscar mi propio beneficio sin darme cuenta ante quién estoy. ¿Amén? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que nos hable. Necesitamos tu palabra, Señor, nosotros. Necesitamos que seas tú, Señor, el que fluya en nuestro corazón. Necesitamos, Espíritu de Dios, que desde nuestro interior, Señor, como dice tu palabra, no solo redargullas, Señor, sino también que broten en nosotros ríos de agua viva, Señor. Y te pedimos que sea tu Espíritu el que nos hable, Señor. Quita todo aquello, Señor, que sea carnal, que sea humano, más allá, Señor, de nosotros como instrumento. Tú eres el Dios en los cielos y eres Dios aquí en la tierra, Señor. Y sin ti y separados de ti, nada podemos hacer. Nada, Señor. Porque en ti vivimos, dice tu palabra, en ti somos y en ti nos movemos. Ayúdanos, Señor, porque somos frágiles, Señor. Porque somos polvo. Pero aún así has puesto en vasos de barro tu espíritu, Señor, para poder oír tu palabra, Señor, y para poder tener una comunión y una relación personal contigo. Gracias, Señor, por ese amor tan grande de hacernos parte, Señor, de una relación personal con el Dios vivo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Primero quiero hablar de la oración. A veces cuando hablamos de la oración, lo primero que pensamos es si oramos bien, o qué es la oración. De hecho, los discípulos le preguntaron a Jesús cómo debíamos orar. Pero en esta mañana yo quiero más bien hablar del orante, de nosotros, como orantes, ¿no? ¿Vieron el orante? ¿Vieron las manitos así? Es el orante, ¿sí? Las puertas del orante en las iglesias antiguas, en las catedrales. Esas puertas tienen este mensaje, ¿no? De entrar orando. Saben que la palabra orar, que nosotros en el castellano, en el español, es hablar, en el original es mirar. Orar es mirar. Y ese mirar significa contemplar, es decir, estar con Dios en el templo. Es mirar a Dios. Por eso cuando oramos, no es solamente hablar con Dios, sino es mirar. Por eso para nosotros no es rezar, para nosotros es hablar. Y hablar es mirar. Porque cuando yo, por ejemplo, si me dirijo a Estrella, lo que tengo que hacer es mirarla. Mirarla a los ojos, ponerle toda mi atención. ¿Por qué? Porque estoy hablando y ese hablar es mirar. Lo mismo pasa con el Señor. La oración no es un monólogo. La oración no es algo que yo hago para practicar, no es una reliquia, no es una práctica a nivel religioso, sino que es un hábito en nuestras vidas. Es hablar con el Señor. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Saben que cuando oramos se revela mucho de nosotros. San Agustín decía que cuando orábamos nos volvíamos mejores. Al orar íbamos cambiando. Qué hermosa esta expresión, ¿no? ¿Y a cuánto les ha pasado? Tienen un mal día, pero van a la presencia del Señor, se arrodillan y se levantan. ¡Wow! Qué lindo, ¿no? Qué linda esa experiencia de saber que con Dios y en la presencia de Dios las cosas cambian y las cosas son diferentes. Porque eso es la oración, esa es la oración del justo. Fíjense que dice inclusive la oración del justo. No la oración así, es la oración del justo la que puede mucho. Porque el justo es aquel que vive una vida mirando a Dios. Y qué importante, porque el Señor dijo que debíamos mirarle a Él. Y dice que todos los que les traspasaron le mirarán a Él. En Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Qué sería de nosotros si no pudiésemos mirar a Jesús? ¿A dónde vamos a mirar, hermanos? ¿Hacia dónde vamos a fijar nuestra mirada si no miramos? Estamos muertos, ¿eh? Estamos
perdidos si no miramos al Señor. Porque cada vez este mundo nos traga, nos subsume, nos arrastra a un sistema que nos va separando de Dios. Por eso revela la oración quiénes somos, cómo pensamos, nuestro temperamento, nuestro carácter y lo más importante, nuestra oración revela lo que pensamos de Dios. Por eso el Señor, incluso cuando los discípulos le dijeron, ¿cómo debemos orar? El Señor fue simple. No seas como los actores, no seas como los hipócritas. La palabra hipócrita, la hipocresía era un oficio, ¿sí? Era ser actor. No seas como los que actúan, los que están en los templos con sus largas filaterías y están orando. Seguramente el Señor pasaba por el templo en ese momento y vio a gente haciendo exactamente eso, mostrándose cómo oraban para parecer más santos, levantando la voz. Saben que Dios no tiene orejas, ¿no? Dios no tiene orejas. Orejas tenemos nosotros. ¿Sí? La idea de las orejas y del oído viene de la imagen de Dios. Porque a imagen y semejanza hemos sido hechos. No necesitamos gritarle siquiera. Ahora cuando oramos congregacionalmente, como hoy que oramos por Joaquín y por los hermanos, qué hermosa esa oración, cuando uno es la que le dirige y todos nos ponemos de acuerdo con el que dirige la oración, porque eso es orar congregacionalmente. Eso es orar. Qué lindo cuando uno está orando y el que dirige le podemos prestar atención a sus palabras porque el Espíritu Santo le está guiando y poniendo palabras en sus bocas para orarle a Dios como debe. Y qué lindo nosotros podemos escuchar y decir, sí Señor, y escuchamos esa oración y la respaldamos. Y donde están 2 o 3 en mi nombre, de acuerdo, en concordancia, allí estoy yo en medio. Y todo lo que se atare en la tierra sería atado en los cielos. Y lo que se desate aquí sería desatado en los cielos. Esa es la oración que tiene poder y es la del justo que puede mucho. ¿Por qué nos revela? Porque muchas veces nosotros tenemos, hace muchos años cuando empezaron las campañas en Acondria, tenía 15 años, por presuntuosa me quise meter en la intercesión. Y el pastor dijo así, sí, eran todos viejitas y gente mayor, y ahí yo de 15 años en la oración. Dios mío. Mientras oraba decía, ¿qué estoy haciendo acá? Todos gritaban a la vez. Y todos con mucha fuerza. Y yo no podía escuchar a ninguno a la vez y no sabía por qué orar. No me fui. Ahí aprendí una lección. No te metas donde no aprendiste. Porque vas más a estorbar que a hacer de bendición. Porque orar, hermanos, es mucho más profundo que simplemente acercarnos al Señor porque sí. Vamos a Jeremías capítulo 29, 12. En el versículo 11 está lo que más nos gusta, está el dulce. ¿Por qué? Porque dice, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no del mal, para darte el fin que esperás. Eso que querés te lo voy a dar, dice el Señor. Eso nos encanta. Pero resulta que una de cal y una de arena. Porque más abajo dice, me invocaréis, y es Jeremías 29, 12, 11 y 12, pero es el 12, me invocaréis y vendréis a rogarme, dice mi Biblia. En usted dice, a ver, léame la Reina Valera, por favor. Y vendréis, oraréis a mí y yo os oiré. 3 condiciones. Primera condición, me invocaréis. ¿Pero cómo? ¿Invocar no es orar? No. Invocar y orar no es lo mismo. Después dice, segunda condición, vendréis a mí. Y tercera condición, y oraréis a mí para buscarme. Allí entonces me hallaréis. Decid ahí. Señor, ¿cuántas puertas para llegar a tu presencia? Yo pensé que entraba en la primera y ya estaba. No. Invocar a Dios es apelar. Llamar a Dios por lo que es. Invocar a Dios es adorar. Adoración es
exaltar a Dios por lo que es y alabar por lo que es exaltarle por lo que hace. Cuando yo digo, Señor, eres bueno, eres justo, eres santo, estoy adorando a Dios por lo que es. Pero cuando yo digo, cuán grandes son tus maravillas, has hecho los cielos y la tierra, me has bendecido, estoy alabándole por lo que hace. Entonces, en la primera puerta hay una invocación a Dios. Cuando nosotros vamos a ver un juez, estamos apelando al fuero que tiene como juez, ¿sí o un abogado. Pero lo mismo pasa con Dios. Cuando me acerco, cuando le invoco, estoy apelando al fuero divino, que es la divinidad, el poder de Dios. Lo que hicimos hoy cuando oramos por Joaquín, apelamos al poder del nombre de Jesucristo. Porque en el nombre de Jesucristo hay poder. Porque en su nombre toda potestad, dice, me ha sido dada en los cielos y en la tierra, y aún debajo de la tierra, dice el Señor. Entonces, dice ahí, cuando tenemos esa invocación, entonces venimos a Él. Y cuando venimos a Él, entonces, ya no le oramos por una petición. Ya no le oramos por una petición, ya le oramos para buscarle. Y esa es la razón, el quid, el meollo, el secreto de la oración. Buscar a Dios. Encontrarme con Él. Una experiencia con Dios de conversión. Es estar en la presencia de Dios. Me doy la vuelta porque ya no soy el mismo. ¿Qué le pasó a Saúl? Dice que cuando estaba frente al hombre de Dios, se dio la vuelta y se mudó en otro hombre. Eso es orar. Puedo orar para que me vaya bien en el trabajo, puedo orar por comida, puedo orar por una enfermedad. Pero el primer objeto, lo más importante, es un encuentro personal con Dios. Porque ahora vamos a ver que la condición de invocarle es llamar a su presencia. Es llamar a la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿De qué me vale orar si no tengo un encuentro personal? Si cuando me levanto de estar de rodilla no hubo un cambio en mi vida. ¿De qué me sirve si cuando termino de orar soy el mismo? La oración tiene que producir un algo en nuestras vidas. Y sobre todo, un encuentro personal con el Dios vivo. Una oración despojada de mí mismo es un acercarnos al Señor primeramente para un encuentro con Dios y con el Dios vivo, con una experiencia personal con el Señor. En Santiago 4:3 dice, vosotros pedís y no recibís porque pedís mal para vuestros deleites. Muchas veces venimos a la presencia de Dios solo con la petición, hacemos lo que hizo Caín. ¿Por qué Caín? Dios dice que no vio a Caín con buenos ojos ni a la ofrenda suya. Porque Caín venía con una condición a presentarse a Dios. Le traía un regalito a Dios, que era una intención. ¿Cuál es la intención? Lo que después hace. Renunciar a ser el primogénito, no querer labrar la tierra y levantar ciudades. Él quería ser un errante, inclusive en lo que él dice, entonces era un errante, es lo que él quería hacer. Él quería poblar la tierra y hacer lo que le parecía. Y a Dios no se le viene con una intención debajo del brazo. A Dios se le viene con el corazón. A Dios se le viene con ese sentido del Señor, si tú quieres, con esa sencillez. En Hebreos dice, no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Porque claro, Dios le dijo a Moisés, sube a mí, pero dile al pueblo que no toque el monte, que se mantengan a distancia. Y dice que parecía que era un volcán en erupción, porque las piedras candentes, las flechas, había saetas, y el trueno de la voz de Dios, y la gente temblaba, y dice que se escondía. Esa es la presencia de Dios. Jehová de los ejércitos es Jesucristo. Y Jesucristo es Jehová de los ejércitos. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Eclesiastés 5:1 dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie.
cuidadito, esconde tus pies, porque saben que los querubines y los serafines tienen 6 alas. Para aquí, aquí y aquí. Cubren sus pies ante la presencia de Dios. Cuida tu pie. Cuídate. Acércate más bien a oír que por ofrecer, dice, el sacrificio, la ofrenda de los imprudentes. Hermanos, todos muchas veces hemos sido imprudentes, acercarnos a Dios. Somos humanos, somos frágiles, como dije al principio. Jesús dijo en San Mateo 6, 5 al 7, cuando oréis, no seas como ellos, como los que actúan. Entra en tu aposento, cierra la puerta y en el secreto ora con tu Padre. Con tu Padre. La palabra secreto viene de una raíz griega que es criptar. ¿Vieron los archivos encriptados cuando uno no lo puede abrir porque hay que, bueno, los hackers lo abren todo, ¿no? Pero así el Señor está hackeado. No, deshackeado. Está encriptado. ¿Qué significa eso? Significa también la palabra proteger, guardar. Dice, entra en la protección del secreto de tu Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo los sombras del Omnipotente. Entra en el secreto, entra bajo las alas del Omnipotente. Ven, protégete, resguárdate, entra en el secreto de tu habitación. Pero no es la habitación de un lugar en sí. La habitación es Dios mismo. Eso estaba diciendo el Señor. Cuando entres, entra en el secreto. ¡Qué hermoso! Como que el Señor te dijera, la intimidad. Una oración despojada de sí mismo es intimidad con Dios, en lo secreto. La intimidad del Padre. Me encanta la figura que Jesús pone porque pone papá, pone padre. Una de las cosas más hermosas de recuerdo que tengo con mi papá, yo se lo contaba a las chicas la otra vez, es que desde los 5 años él siempre vendió café, él trabajaba en todo lo que era café. Entonces a las 5 de la madrugada se levantaba, hoy se llama barista, a probar los cafés para la venta, bueno. Y me servía una copitita así chiquitita de café, por eso amo el café. Y de ahí nunca paró, a las 6 de la mañana, a mí me decían Bibi en casa, en mi familia. Bibi. Y yo me hacía la dormida y me daba un mate con café y se iba de mi habitación. Eso significaba que yo tenía que levantarme y llevarle el mate a donde él estaba. Hasta los 17 años, que un día dije, ¿cómo lo corto esta mala costumbre? ¿Y qué hice? Le ponía agua fría al mate. Entonces me dijo, no me des, tus mates son horribles, no me des más. Y se acabó. Pero yo digo, ¿qué? Cosas que hacemos los jóvenes, a veces con los papás. Cuando no los tenemos decimos, wow, ¿por qué no? Seguí haciendo hasta que me fui de casa. Porque es una de las cosas, recuerdos más hermosos que tengo. Dios tiene eso con nosotros. Dios nos despierta a la mañana. Vení conmigo. Y algo te deja. Porque te querés dar vuelta, seguir durmiendo y sentís una molestita. ¿O no? Es Dios. Es Dios que te deja una espinita para que te levantes a orar, a buscarle. Te pone un coro, una palabra. A veces una preocupación. Tenés que orar por esto. Qué bueno, Señor. Me encanta la figura de Jesús. Me encanta lo que el Señor hace. Una oración despojada de sí mismo se centra en una intimidad con el Padre, con Dios. Dios como Padre. Dios como ese papá que está sobre nuestras vidas. Como ese papá que está. Dice en ese mismo contexto, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero está bien, me acerco a Dios, me silencio, le busco en su presencia, pero las peticiones, las necesidades que tengo, ¿qué hago? No, el Señor dice, busca primeramente el reino, todas las cosas serán añadidas. Ya está. No digo, tenemos que, yo siempre pienso que cuando oramos no hay que hacer mucha palabrería, orar específicamente. ¿Necesitas dinero? Yo te digo, si necesito dinero efectivo. De verdad. Se lo hago al Señor. Necesito dinero en efectivo, Señor. Porque necesito para esto.
Y de alguna manera el Señor me lo da. No doy tanta vuelta. Quiero tu provisión porque tú prometiste que no seré justo. Sí, oro con la palabra, pero no doy vuelta, Señor, necesito esto. Específico. Necesito sanidad, fortaleza, liberación, rescate, auxilio. Necesito tu presencia, Señor. Sin ella no podemos vivir, sin ella no podemos estar. Guárdame, cobíjame, auxíliame. Santiago 1:17 te dice, todo don perfecto, toda buena dádiva viene del Padre de las luces. Viene de Dios, todo, todo, todo. Dice Amós 5:4, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Orar es búsqueda. Orar es intimidad. Orar es devoción. Orar es cercanía. Orar es relación con Dios. Y cuando más me relaciono con Dios, más se va cortando el vínculo con lo que no es de Dios. Más se va cortando el vínculo con el mundo. Más se va cortando el vínculo con la injusticia, con las pasiones, con los deseos, con la carne. Más se va cortando todo eso. No se preocupen por lo que tienen como necesidad de traer una lista a Dios, ¿no? Porque a veces creemos que Dios es el genio de la lámpara. ¿Sí? Sale el genio, pídeme 3 deseos. No, ese no es Dios. Una sola vez Dios le dijo a un hombre así, ¿qué quieres que yo te dé? ¿Se acuerdan quién fue? Salomón. Pero Salomón ya sabía cómo agradar a Dios y le pidió lo correcto. Dios sabe a quién le dice qué querés. Porque Dios sabía que Salomón le iba a pedir con inteligencia. Y Dios le dio más sabiduría y más inteligencia y encima riquezas. No le dio a las mujeres, eso se las dio él. Dios le dio lo que es de Dios. Porque Dios da lo que es de él. No se preocupe por esa lista, porque dice Isaías 65:24, antes que clamen, habré respondido. Mientras aún hablen, yo habré oído. Mientras estamos, Señor, tú eres todo, tú eres mi vida, muero sin ti. Señor, no puedo respirar cada día. Hoy no puedo poner el pie si tú no estás conmigo. Mientras hacemos toda esa confesión de nuestro corazón, dice que Dios ya respondió. Dice, aún no está la palabra en mi boca. He aquí, Señor, tú la sabes toda. De detrás y de delante me rodeaste. Vengo caminando y tú ya me conoces los pasos, los pensamientos que traigo allá a la otra cuadra. En Isaías 38:5, Ezequías dice que se dio la vuelta para buscar un secreto con Dios, una intimidad en su lecho de muerte. Y se echó para la pared y ahí en su corazón se derramó en lágrimas. Y dice que le mandó a Isaías, dile a mi siervo, he visto tus lágrimas y he oído tu oración. Dios ve las lágrimas y Dios ve y escucha la oración. Presta atención, el amoroso oído de Dios. Jesús le dijo a la mujer en la tumba, mujer, ¿por qué lloras? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué estás llorando? ¿Saben lo que dijo ella? Señor, no sé dónde lo has llevado, ¿lo has visto? ¿A quién estaba buscando? Qué hermoso. Cuando el propósito es buscar a Dios, cuando el acercarme es buscar su presencia, Dios va a venir y decir, ¿qué buscas? Aquí me tienes. Soy yo. Acá estoy. ¿Llorabas por mí? ¿Clamabas por mí? ¿Me buscabas a mí? Aquí estoy. Hay muchos tipos de oración en la Biblia. La oración de Daniel, la oración de Sadrach, Mesach y Abednego, la oración de Elías, de Moisés. Hay muchas oraciones. Pero hay una oración que yo quiero que ustedes me acompañen a 1 de Crónicas, capítulo 4. 1 de Crónicas, capítulo 4. Hubo un hombre, un extranjero. No se sabe si su nombre era porque era de la región o si su nombre era realmente esto. Se sabe que fue incorporado a la tribu de Judá, probablemente de una región de los ceneos.
Israel tenía por costumbre y por orden divina acoger a los extranjeros y protegerlos. Hay 5 cosas que Dios protege: las viudas, los huérfanos, los extranjeros, a la desamparada y a los pobres, entre otras muchas cosas. Entre otras tantas, ¿no? A los niños, sí, todo eso. Y Jabes, este personaje, sabía que él era un extranjero. Miren lo que dice, capítulo 4 de 1 de Crónicas 9 y 10. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, y su madre lo llamó Jabes, diciendo porque lo di a luz con dolor. El nombre de él, Jabes, o probablemente era otro nombre, porque no se sabe a ciencia cierta, quizás él no lo quiso nombrar, porque ya se había desquitado ese nombre de encima, no lo sabemos. Pero era el que causa dolor, el causador de dolores. Qué nombre horrible, ¿no? Ahí viene el que causa dolor y todos se van corriendo. Ahí viene la enfermedad, ahí viene la desgracia, ahí viene la tristeza. Dice la palabra de Dios, muchas veces nosotros nos gusta ¿cuántos han hecho esto como una oración, como una fórmula? Voy a hacer la oración de Jabes. Voy a hacer la oración de Jabes porque él dice que Dios le otorgó lo que pidió, voy a seguir las 4 formulitas, no es una fórmula. Tampoco es un ejemplo. La oración se trata de Jabes, no de lo que él pidió en sí. Lo que él pidió en sí, perfecto. Lo que él pidió en sí encierra lo que Jabes era como orante. Su corazón, él era un extranjero y dice que invocó ¿a quién? ¿A qué Dios? ¿Al Dios de los eneos? No, al Dios de Israel, porque ese no era su Dios original. Él vino al pueblo de Israel, lo metieron en la tribu de Judá para que viviera, y él tuvo la fe de Abraham, creyó sin haber visto, se convirtió al Dios de Israel. Y a ese Dios, porque él no dice que oró, dice que primero invocó, llamó a la presencia del Dios vivo de Israel a su vida. Él quería una experiencia con ese Dios, con el Dios Jehová de los ejércitos. Probablemente iría al tabernáculo, iría donde estaban enseñando la ley y él estaría ahí como un oyente. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y él recibió esa fe que justifica. Por eso dice que él invocó al Dios de Israel. Buscó un encuentro con Dios. Buscó una experiencia. Es como que le dijo, eres el Dios de los israelitas, de la Judá, en medio de la tribu donde vivo, pero sé mi Dios. Sé mío también, Señor. Sé mi Dios. Yo quiero conocerte, quiero adorarte. Quiero estar. Y él, ¿saben qué dice? Mi Biblia dice que él dijo, oh, si en verdad me bendijeras. Estaba pidiendo una evidencia. Otras Biblias no lo tienen, pero esta la tiene. Estaba pidiendo una evidencia concreta. Estaba pidiendo un milagro. Estaba pidiendo que la experiencia con Dios sea tal que la gente lo vea. Qué hermoso cuando tenemos una experiencia con Dios y es visible a todas las personas que nos rodean. Y él dijo, yo quiero una experiencia, pero quiero que se note. Quiero que se vea, Señor. No para mostrarme, porque eso me va a dar evidencia a mí de que ya soy un hijo tuyo. Él dice, oh, si me bendijeras. La oración de Jabes fue una oración que apeló a la gracia, que apeló a la bendición de Abraham. La bendición de Abraham era, te bendeciré, serás de bendición a toda la familia, te daré toda la tierra. Dice, ensancha mi territorio. No estaba pidiendo tierra, ¿sabes lo que estabas pidiendo? El lugarcito que tengo delante de tu presencia, ¿me das más? Quiero más de ti, Señor. A veces nos conformamos con un lugarcito chiquitito así en la presencia de Dios. Soy un simple obrero, simple hermano de la iglesia. No, hermano, no se conforme. Eddie, decirle al Señor, ensancha mi territorio. Dame más presencia. Quiero conocerte. Quiero palparte, quiero tocarte. Joaquín, dígale al Señor, ensancha mi camino, ensancha mi espacio delante de tu presencia. Ensánchame, Señor.
ensancha tu presencia dentro de mí. Quiero conocerte más. La oración de Jabes también dice algo tan específico. Y es que él dice, quiero que me libres del mal. Él sabía que en él había una falla. ¿Saben lo que es un sesgo? Es cuando algo tiene una falla. Nosotros venimos todos fallados de fábrica, ¿sí o no? Venimos con un sesgo. El apóstol Pablo decía, el mal que no quiero, ese hago. Y resulta que el bien que quiero hacer no me sale. Y para él era doble esa enfermedad del mal, porque él lo tenía impuesto en su vida desde que nació. Y él dijo, líbrame del mal, líbrame, aunque no cambie del todo, Señor, aunque la maquinaria, saben que a veces el mal es como una maquinaria pesada. ¿Vieron como esas máquinas que talan los árboles, que tienen unas palas así? No es un ser humano, no es un ente, no es nada. Es una cosa el mal. Como una gran maquinaria donde el hombre se sube y ¿qué hace? Y la opera. El hombre opera el mal, pero tiene el poder de no hacerlo también. ¿Qué le dijo Dios a Caín? El mal está a la puerta, esperando que vayas y lo tomes. Que vayas y te subas a él y lo manejes. Retrocedo, voy para allá, ¿qué hago? Y fue lo que hizo, ¿no? Se subió a esa maquinaria y operó el mal. Y él dijo, Señor, me tienes que librar de esto. Y lo que le dice después, la última parte de la oración dice, para que no me dañe. Para que no me dañe. Así mismo. Alguien dijo que para no dañar al otro, tengo que protegerme primero de mi propio mal. Para no dañar. Para no dañar. ¿Nos protegemos de no dañar? ¿Nos protegemos de eso? Él sabía que esto lo iba hasta el día de su muerte. El Salmo 19:2 dice, guárdame de los que me son ocultos, decía el salmista, porque ¿quién podrá entender sus propios errores? De pronto somos una seda, somos todo un pan de Dios y ¡fum! Salta lo menos pensado. ¿Qué me pasó? Estaba oculto. Y el salmista decía, guárdame de eso, guárdame, porque ¿quién podrá entender luego sus propios errores? Y eso es lo que él le pidió al Señor. ¿Y qué dice? Y le otorgó Dios lo que pidió. Porque lo primero que buscó fue la presencia. La oración despojada de sí mismo trae conciencia de sí mismo, convierte el alma, nos vuelve mejores personas, aumenta la fe, nos hace renunciar a sí mismo, hace a la persona prudente. Asaf le dijo al Señor, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y nada quiero en la tierra fuera de ti. Dios, a ti te busco en primer lugar. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y Él se va a levantar del polvo. Cuando confesamos, Mateo 26:39, Jesús dijo, no lo que yo quiera, sino lo que tú. El Señor nos va a guiar cómo orar. Ana dice que derramó su corazón y lloró amargamente y le dio Dios lo que pidió. Y cuando nosotros leemos en el 1 Samuel 2 el cántico de Ana, él dice, me alegré en tu salvación, no hay santo como Jehová, porque tuvo una conversión, tuvo una experiencia con Dios en la oración. Porque cuando nos vamos con lo que pedimos, pero nos vamos también con la conversión. Pero podemos irnos, como dice el juez injusto, la viuda iba siempre y dijo, porque me tiene cansada, le voy a dar lo que pide. Pero nunca llegó a conocer a ese juez, ¿no? Se fue como vino. La oración despejada de mí mismo transforma, libera, trae gozo y cambia la vida. El publicano se golpeó al pecho, sé propicio a mi pecador. Y el otro que decía, gracias porque yo no soy como este. Diezmo, hago, ¿no? Todo.
Dice que ¿quién se fue justificado? El publicano, el que se sentía menos. Ojo, Dios no está diciendo que te denigres, que te sientas menos, que te sientas una cucaracha. Dios está diciendo que en tu persona lo exaltes a Él, lo adores, lo busques. La oración despojada de uno mismo santifica. La oración despojada de uno mismo nos hace ver cuán pequeños somos ante la grandeza de Dios y nos vuelve sencillos, temerosos de Dios, reverentes. Reverentes como niños. Por eso dice, Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Juan 5:19, incluso Jesús dijo, nada puede hacer el Hijo por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Si este es el ejemplo que Jesucristo nos dio, ¿cuánto más nosotros? La oración despojada de sí mismo nos vuelve a Dios, a su voluntad, a sus caminos, a sus maneras. Nos hace ver que sin Él nada somos y nada podemos hacer. Nos revela a Dios y a nosotros mismos. Nos revela, nos muestra como un revelador. ¿Vieron cuando ponían el líquido revelador, ponían la hoja de la fotografía y comenzaba ese líquido revelador a revelar lo que había en la imagen? Así es en la presencia de Dios. La oración es como un líquido revelador. Me muestra lo que hay que cambiar, lo que hay que añadir, lo que falta y lo que sobra. Qué belleza, ¿no? Revela por sí la presencia de Dios y a la vez mi propia presencia. Porque con el Señor somos uno. Por sus frutos lo conoceréis, por la abundancia de la boca lo que habla el corazón, ¿no? Puede salir, dice la palabra de Dios en Santiago, de la misma fuente un agua de un sabor y de otro sabor. No, pero el Señor va cambiando. Por eso se puede ver mucho de un orante al oírlo orar. Cuando ore y alguien dirija la oración, escucha a su hermano. Escuchemos, prestemos atención. No le tapemos levantando la voz más alta, porque Dios es orden. Escuchemos. Y cuando termina el hermano, sigue el otro. Y si oramos hoy congregacionalmente, fíjense en que fluye como una orquesta. Todos oramos a la vez, pero no hubo desorden. Porque el Espíritu Santo va haciendo es Él el que está orando. Dice que Él ora a través de nosotros, ora a través de la iglesia y lo hace, ¿con qué? Con gemidos indecibles. Y cuando la iglesia ora, las cosas cambian. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura. Isaías 66:12, quiero que me acompañen, ya estoy terminando. Isaías 66:2 dice que Dios dice así, 66:2 de Isaías, todo esto lo hizo mi mano y así todas las cosas llegaron a ser, está hablando de sus obras. Sin embargo, dice el Señor, miraré, ¿qué dice? A aquel que es humilde. Mi Biblia dice que es humilde y contrito y abatido de espíritu. Porque no habla de pobreza material. Habla de bancarrota, de sentirse que uno no puede sin Dios. Miraré a ese y también al que tiembla mi palabra. Al que tiembla, vio, oyó su palabra, se estuvo atento a su palabra y le obedeció. Y Salmos 25:14, y ya termino, dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Orar es ver a Dios. La oración despojada de sí mismo nos hace decir lo que dijo Pablo. Lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Lo tengo todo lo considero por basura para ganar a Cristo. Elías dijo, estoy ante Jehová, vive Jehová en cuya presencia estoy. Hermanos queridos, iglesia, estamos todo el tiempo en la presencia de Dios, todo el tiempo. Cuando oremos,
que yo creo que lo hacemos porque estamos aquí y vemos los frutos de cada uno de nosotros. Acercarnos al Señor con este corazón de decir, Señor, te quiero a ti. No me voy de acá si no te llevo. No, inclusive renuncia a las peticiones. Y dígale, Señor, te quiero a ti. Porque si está Dios, no está todo. Que el Señor les bendiga, iglesia.